Hola, esta es la última lección acerca de simetrías variacionales de lagrangianas y en ella quiero presentar un ejemplo de un sistema que tiene 2 grados de libertad. Antes de presentar el ejemplo que me interesa desarrollar a continuación, creo que es conveniente hacer algunas observaciones. Hasta ahorita en los ejemplos que hemos visto nos hemos concentrado en problemas con una lagrangiana que tiene un solo grado de libertad. Vamos a ver aquí un sistema un poquito más complicado con 2 grados de libertad y lo que se va a poder apreciar, y es algo bastante natural, es que al ir aumentando el número de grados de libertad, el número de ecuaciones que hay que resolver también crece de una manera bastante acelerada, por lo que este método para, por ejemplo, hallar cantidades conservadas puede volverse algo complicado para sistemas con 2 o más grados de libertad. Ahora, una forma simple en que uno puede resolver la ecuación para las simetrías variacionales consiste en utilizar un método parecido al que conocemos en la teoría de ecuaciones diferenciales. Allí existe esto que se conoce como el método de los coeficientes indeterminados, donde uno propone alguna forma de la solución que contiene algunas constantes ajustables. Aquí también uno puede proponer alguna expresión con base en las ecuaciones que uno quiere resolver. Eso puede sugerir, y precisamente auxiliándonos de la experiencia, uno puede suponer que las funciones eta i, xi y g van a depender de algunos parámetros que van a poderse determinar al momento de sustituir en la ecuación fundamental. El método es algo relativamente sencillo porque todo lo que hay que hacer es calcular derivadas. Aún así puede volverse algo laborioso, y la principal limitación de este método es que no hay ninguna garantía en que la proposición que hacemos realmente sirva, y en algunas ocasiones, como ya hemos visto, puede ocurrir que una lagrangiana no tenga simetrías variacionales, así es de que tendríamos la duda de si la limitación estuvo en la proposición que hicimos o si efectivamente la lagrangiana que estamos considerando tiene ninguna o pocas simetrías. Ahora, hay una forma de saber si hemos hallado todas las simetrías que corresponden a una lagrangiana dada, y eso se basa en que las simetrías variacionales deben de formar un grupo. Eso a nivel de los generadores infinitesimales quiere decir que esos generadores tienen que constituir lo que se llama un álgebra de Lie. Y la forma concreta en que se verifica esto se obtiene de la siguiente manera. A partir de las funciones eta i y xi se forma un operador diferencial, precisamente utilizando a esas funciones como coeficientes de estas derivadas parciales. Esto que se obtiene es un operador diferencial, es decir, no es una función, no es un número, sino que es algo que puede actuar sobre funciones de las coordenadas y del tiempo o de las variables que estén en su lugar. Y si efectivamente uno tiene la solución general para estas funciones, lo que tiene que ocurrir es que al calcular el conmutador de operadores de esta forma, uno tiene que obtener otro operador que tenga la misma forma. De hecho, esta idea se podría utilizar para descubrir otras soluciones de las ecuaciones para los generadores infinitesimales. Es decir, si tenemos ya una cierta solución y combinamos esas soluciones bajo el conmutador, el resultado tiene que ser otra solución, dada de esta forma, de las ecuaciones para los generadores infinitesimales. Así es de que si lo que obtenemos no es de la forma que estamos utilizando de partida, sino que tiene algunos términos extra, entonces eso que obtenemos adicionalmente debe de corresponder a alguna solución adicional para las ecuaciones de los generadores infinitesimales de la lagrangiana dada. Un ejemplo muy simple que tiene que ver con los que ya hemos tratado en las lecciones anteriores se refiere a lo siguiente. En la lección anterior vimos que para la lagrangiana dada aquí, que es un caso particular de la ecuación de Boltzmann-Poisson, aquí vimos que para esta lagrangiana, donde el exponente vale 1,
hay una sola familia de simetrías variacionales que está dada de esta manera. Aquí C1 es una constante arbitraria y, como decía, estas funciones se pueden utilizar como coeficientes para formar cierto operador diferencial. La parcial con respecto a Q tiene como coeficiente a eta y la parcial con respecto a T tiene como coeficiente a la función xi. Entonces, en este caso, esto es lo que uno obtiene. Y no hay entonces más que una sola posibilidad para este operador diferencial, y si uno calcula el conmutador de dos operadores que tengan esa forma, entonces dos que tengan la misma forma, pues tienen que diferir cuando mucho en el valor de la constante C1. Entonces, para un caso tomo una C1, para otro caso tomo una constante C2. Aquí lo importante es que esta constante coincida en estos dos términos. Este sería una solución, o corresponde a una solución de las ecuaciones para las simetrías variacionales, y esto corresponde a una solución que no es esencialmente distinta de la anterior, pero bueno, es otra solución de cualquier manera. Y cuando uno calcula el conmutador, el resultado es simplemente 0. Esto se debe a que cada uno de sus operadores es un múltiplo de este operador más sencillo, y cualquier operador conmuta con el mismo, así es de que las constantes C1 y C2 se pueden extraer de este conmutador, y lo que nos va a quedar finalmente sería el conmutador de este operador con el mismo operador, y eso siempre sería 0. El resultado pues es algo que tiene esta forma, si nos fijamos, que correspondería a que la constante C1 fuese 0, en este caso ambos coeficientes son 0, así es de que aquí se ve que por este método no estamos encontrando más que la solución trivial, que siempre existe, pero no es algo útil. Pero si aquí hubiésemos obtenido algo diferente a lo que utilizamos como punto de partida, eso entonces nos hubiese permitido identificar alguna otra simetría variacional, aunque ya vimos en forma directa que todas las simetrías que tiene esta lagrangiana están dadas de esta manera. Ahora sí, vamos a ver exactamente cuál es el ejemplo que se va a tratar en esta lección. Se trata de un sistema con 2 grados de libertad, que corresponde básicamente a una partícula cargada. Su carga se está aquí denotando con la letra E, su masa es m, y estamos suponiendo que esta partícula cargada se va a mover en un campo magnético uniforme, y por conveniencia vamos a tomar la dirección de este campo como la dirección del eje Z. Ahora, lo que uno puede ver de consideraciones elementales relacionadas con la fuerza de Lorentz es que si esta partícula cargada se lanza con una velocidad inicial perpendicular a la dirección del campo magnético, entonces todo el movimiento posterior de esta partícula cargada se va a efectuar en algún plano. Así es de que, para no hacer el problema demasiado complicado, vamos a suponer que la posición y la velocidad inicial de esta partícula están ambas en el plano XY. Entonces, imaginamos que esta partícula está en el plano XY y le damos una velocidad en ese mismo plano, así es de que el movimiento se va a realizar en todo el tiempo sucesivo en este plano XY. En este caso, la lagrangiana que corresponde a este problema se puede escoger de esta manera. Este término corresponde claramente a la energía cinética en coordenadas cartesianas, y este otro es un potencial generalizado debido a que depende de la velocidad, pero precisamente si uno sustituye esta lagrangiana en las ecuaciones de Lagrange, uno puede recuperar lo que se obtiene directamente de combinar la segunda ley de Newton con la fuerza de Lorentz. Aquí esta omega c es una constante que toma el lugar del campo magnético. Es simplemente más cómodo utilizar esta combinación. Esta omega c es lo que se llama la frecuencia de ciclotrón, y precisamente corresponde a la frecuencia con la que se va a mover esta partícula al ser desviada por este campo magnético. Aquí el problema que estamos considerando es un problema, como veremos enseguida, de una alta simetría, es decir, la cantidad de simetrías variacionales que vamos a encontrar es relativamente grande, pero pues sirve como ilustración de lo que uno puede esperar en problemas de esta clase. Entonces ya sabemos que las familias uniparamétricas de simetrías variacionales están determinadas por esta ecuación. Aquí lo que he hecho es escribir la ecuación que ya obtuvimos en lecciones anteriores de una manera un poquito distinta, más conveniente para este caso. Aquí
juntando los términos que son proporcionales a la derivada de xi con respecto a t, queda esta combinación que se puede reconocer como la integral de Jacobi. Y en el caso de esta lagrangiana, que tiene un término que es cuadrático en las velocidades y un término que es lineal, justamente uno puede ver que el término lineal desaparece en esta combinación, mientras que la parte cuadrática se ve reforzada, lo cual entonces aquí hace un poquito más simple el cálculo que estaremos desarrollando enseguida. Entonces, con esta expresión para la L, sustituimos en los lugares donde ella aparece. Aquí recordemos, las incógnitas son las funciones eta, que en este caso sería 2, aquí la i corre de 1 a 2, estamos hablando de un sistema con 2 grados de libertad, y entonces andamos buscando eta 1, eta 2, xi y g, que pueden depender en principio de las variables x, y y t. Sustituyendo pues las derivadas, como mencionaba, lo que uno obtiene es esta ecuación en donde ya estas derivadas totales con respecto al tiempo se han desarrollado en forma más completa y detallada. Realmente recuerden, estas derivadas es simplemente una abreviatura para una expresión como la que tenemos aquí. Y ahora lo que hay que utilizar, como en los ejemplos que ya hemos visto previamente, es el hecho de que esta ecuación debe de satisfacerse para todos los valores de x, y, x punto, y punto y t. Es decir, aquí estamos precisamente suponiendo que todas estas variables, estas 5 variables, son independientes entre sí. Así es de que la única forma en que esta igualdad se satisfaga idénticamente es que la parte que depende de x punto, y punto y de sus potencias tiene que ser la misma en ambos lados de esta igualdad. Es decir, recordemos que eta, xi y g dependen nada más de las coordenadas y de t. Así es de que la única dependencia que hay en las velocidades generalizadas es la que podemos ver aquí en forma explícita. Entonces, para que esta ecuación se satisfaga efectivamente, lo que tiene que ocurrir es una serie de igualdades que se obtiene simplemente de ir comparando los coeficientes de las potencias de x punto y y punto. A partir de allí, uno obtiene 10 condiciones en este caso, lo cual es más o menos ilustrativo de lo que va a ocurrir a medida que vamos aumentando el número de grados de libertad, pero de esas 10 ecuaciones que uno puede derivar de aquí, solamente 8 de ellas son independientes. Entonces esas 8 ecuaciones están aquí dadas en esta lista. Aquí precisamente están numeradas de esta manera o etiquetadas de esta forma, A, B, C, D hasta H. Y lo que hacemos ahora es ir resolviendo estas ecuaciones de manera progresiva. Y por ejemplo, de las primeras 2 ecuaciones se puede ver fácilmente que la solución general tiene que ser alguna función que solamente dependa de t. Una vez que uno tiene esta información, se sustituye en las ecuaciones c y d, y de ahí entonces uno puede obtener una primera expresión para las funciones eta 1 y eta 2, que son precisamente las que se están aquí dando a continuación. Con estas expresiones ahora regresamos a la ecuación e, en donde tenemos que sumar las parciales de eta 1 con respecto a y eta 2 con respecto a x, y al hacerlo, una vez que uno sustituye esas expresiones en esa ecuación e, uno ve que algunos términos desaparecen y todo queda en términos de las derivadas de estas nuevas funciones b1 y b2, que dependen nada más de 2 variables cada uno. Y lo que se encuentra es que la derivada de b1, que depende nada más de y y t, al derivarla con respecto a y, mientras que la derivada de b2, que depende de x y t, al derivar esta función con respecto a x, estas dos tienen que ser iguales entre sí, pero como este lado izquierdo no depende de x y este lado derecho no depende de y, entonces la única forma en que esta igualdad se satisfaga es que ambas funciones dependan exclusivamente de t. Como pueden ver, esto es algo muy similar a lo que hacemos cuando se resuelve una ecuación diferencial parcial, por ejemplo, por el método de separación de variables. Aquí no es que estemos utilizando esa técnica, sino que, bueno, casualmente aparece una situación que se parece mucho a lo que encontramos en el método de separación de variables. Entonces, una vez que ya sabemos que B1 y B2 tienen que tener esta propiedad, se pueden determinar parcialmente,
Y al hacerlo van a aparecer ciertas constantes de integración que más que constantes son funciones que nada más pueden depender de t. De esa manera entonces uno halla que eta1 y eta2 tienen que tener ahora esta expresión. Es decir, una vez que ya teníamos aquí una primera forma para eta1 y eta2, pero con esta información que hemos adquirido ahora podemos escribir estas funciones en términos de las funciones a, c, d1 y d2 que dependen exclusivamente de t. De hecho, aquí la dependencia en x y y ya está dada en forma explícita, lo mismo que pasó con la xi. La xi solamente depende de t. Entonces, lo que sigue ahora, como en los ejemplos que hemos visto previamente, es reemplazar todas las expresiones que hemos hallado para eta1, eta2, en este caso, y ya con eso podemos calcular las parciales cruzadas de esta función g, que suponemos que coinciden, es decir, vamos a suponer que las parciales cruzadas son iguales, y a partir de allí se obtienen nuevas condiciones, y de esas condiciones finalmente uno llega a estas ecuaciones en donde ya las variables x, y se han eliminado. Es decir, las ecuaciones que obtenemos tienen que ser válidas para todos los valores de x, y y t. Así es de que siguiendo básicamente la misma técnica que ya se aplicó antes, pero ahora fijándonos en la dependencia explícita que está ahí a la vista en x y y, uno llega a ecuaciones ahora que solamente involucran a la variable t. Entonces lo que se obtiene es algo bastante sencillo. Por una parte, las funciones a y c están relacionadas entre sí, mientras que las funciones de 1 y de 2 están también relacionadas por su lado. Sustituyendo esta primera ecuación en la segunda, uno obtiene una ecuación de tercer orden para la función a, que se puede resolver muy fácilmente en términos de senos y cosenos del producto omega c por t, mientras que estas dos ecuaciones que están acopladas y tienen una forma muy similar se pueden desacoplar subiendo el orden de una de ellas. Por ejemplo, si aquí derivamos nuevamente con respecto al tiempo, eso nos va a relacionar la tercera derivada de d1 con la segunda derivada de d2, pero esa segunda derivada se puede expresar en términos de la primera derivada de d1, y curiosamente lo que se obtiene es una ecuación idéntica a la ecuación para la a mayúscula. Eso quiere decir que sus soluciones tienen que tener la misma forma, y si uno propone entonces una solución, que de hecho es la solución más general para la a, que es una expresión como esta, como decía, uno obtiene aquí una ecuación de tercer orden, así es de que la solución general tiene que contener tres constantes arbitrarias, aquí están, y algo similar ocurre, por ejemplo, para la D1. También va a tener una expresión de la misma forma, pero involucrando otras constantes que en principio son distintas a las que aparecen con la A. Una vez que proponemos esta forma de la solución para la A, de ahí uno puede encontrar la C, y entonces aquí aparece una séptima constante, C1, y con la expresión que aquí se propone para la D1, uno puede calcular de estas ecuaciones la expresión para la D2. Como decía, cada una de las ecuaciones desacopladas que se obtiene es de tercer orden, entonces ahí hay tres constantes, pero a la hora de determinar las otras funciones que están aquí acompañando a las primeras, aparecen otras dos constantes adicionales, de tal forma que en total aquí se obtiene una solución de las ecuaciones para los generadores infinitesimales de las simetrías que contienen 8 constantes en total. Entonces, a esto me refería cuando decía que este problema de una partícula en un campo magnético uniforme tiene una alta simetría. Tenemos aquí 8 grupos finalmente de transformaciones que van a dejar invariante a la lagrangiana en el sentido de la invariancia dada por el concepto de las simetrías variacionales. Y si uno desde un principio no se hubiera limitado al movimiento en el plano XY, sino que hubiera considerado el problema más realista de la partícula en 3 dimensiones, habría un tanto más de ecuaciones y de constantes que considerar. Pero bueno, creo que esto es bastante ilustrativo de lo que uno puede obtener. Y de hecho la complejidad que tienen estas soluciones pues nos da una idea de lo que puede ocurrir en casos como este. Entonces lo que se tiene finalmente es que las funciones xi, eta1 y eta2 tienen esta forma, y algo similar se puede hacer con la función g, que es importante cuando uno quiere determinar cuál es la cantidad que se conserva como consecuencia
de la existencia de alguna de estas simetrías. Aquí, más que nada, el problema con las simetrías que hemos hallado es tratar de darles un significado geométrico, principalmente. Algunas de estas simetrías se pueden reconocer con facilidad. Por ejemplo, si hacemos C3 igual a 1 y las demás Cs, las otras 7, iguales a 0, entonces la C3 solamente aparece aquí. Si ustedes revisan, es el único lugar donde aparece esta constante. Así es de que con la xi siendo C3 y la C3 siendo 1, la xi entonces vale 1, las demás, la eta 1 y eta 2 valen 0. Así es de que el operador diferencial que se puede asociar con esa solución es simplemente esto que se ve aquí. Le llamo x3 para indicar que tiene que ver con que le estamos dando este valor particular a la C3 y las demás valen 0. Y uno puede, de las expresiones para la xi y las etas, ver cuál es el grupo de transformaciones que se genera con este generador. Y pues claramente lo que esto da son traslaciones en el tiempo, y en cambio en las coordenadas x y y allí no hay cambio en absoluto. Entonces lo que aquí tenemos es algo que pues desde un principio era algo de esperarse, porque la lagrangiana que estamos empleando no depende en forma explícita del tiempo, así es de que una traslación en el tiempo tiene que dejar absolutamente invariante a la lagrangiana. Ahí estaríamos hablando de una simetría rigurosa. Ahora, si por ejemplo le damos a la C6 el valor de 1, aquí noten que la C6 aparece en la expresión para la eta 1, aquí está, es el único lugar donde aparece esta constante. Entonces, si esta la hacemos diferente de 0, de hecho concretamente igual a 1, y las otras 7 constantes iguales a 0, entonces en ese caso tenemos que la xi vale 0, la eta 1 vale 1, la eta 2 vale 0, y el operador diferencial que podemos asociar con esa solución es simplemente la parcial con respecto a x, porque aquí el coeficiente sería simplemente un 1. Le llamo x6 de nuevo para indicar que estamos tomando para C6 este valor particular, y podemos ver también de la definición de las etas y de la xi qué es lo que este generador está generando, y en este caso esto corresponde a traslaciones en el eje x. Este es un grupo, y aquí lo que vale la pena también señalar es que parcial con respecto a x, si ustedes recuerdan o ustedes conocen de la mecánica cuántica, es un operador diferencial que representa el momento lineal, y el momento lineal en la mecánica cuántica se define o se asocia con las traslaciones en el espacio. Aquí precisamente esto que correspondería básicamente al operador de momento en la dirección x tiene que ver precisamente con traslaciones en el eje x. El hecho de que haya esta coincidencia pues tiene que ver simplemente con el hecho de que en la mecánica clásica que estamos tratando aquí y en la mecánica cuántica estamos finalmente hablando del mismo espacio euclidiano. Entonces aquí estamos hablando de propiedades geométricas que son comunes para estos dos contextos, a pesar de que físicamente hay diferencias muy grandes. Algo similar ocurre si hacemos C8 igual a 1. La C8 aparece solamente aquí, en este término de la eta 2. Si hacemos las demás constantes iguales a 0, obtenemos un operador diferencial que es simplemente la parcial con respecto a y. De nuevo le llamo x8 a este operador diferencial, tomando en cuenta que se consigue haciendo C8 igual a 1 y las demás constantes iguales a 0. Aquí lo que tenemos es muy similar a lo que estábamos tratando previamente. Lo que genera este generador son ahora traslaciones, pero en el eje y, y nuevamente esto se puede relacionar con el operador de momento lineal en la dirección y, de acuerdo con el formalismo de la mecánica cuántica. Otro caso relativamente sencillo corresponde a hacer la C7 igual a 1. La constante C7, si revisamos las expresiones complicadas que teníamos antes, aparece solamente aquí con la eta 1 y aquí con la eta 2. En cambio, en la xi no aparece. Y si nuevamente reunimos estas funciones para formar un operador diferencial,
lo que se obtiene, y que aquí se llama x7, otra vez por las mismas razones que antes, pues tiene esta forma explícita. Y de nuevo, si ustedes comparan con lo que se trata en los textos de mecánica cuántica, esto es muy cercano a la componente z del momento angular. De hecho, excepto por constantes, factores constantes, esto es justamente eso en la mecánica ondulatoria. De hecho, uno puede ver fácilmente, lo que hay que hacer es resolver un sistema de ecuaciones diferenciales bastante simple y familiar. Uno puede ver que este generador infinitesimal lo que genera son rotaciones en el plano XY, lo cual otra vez no es extraño. Si esto tiene que ver con momento angular, ya sabemos que el momento angular tiene pues relación con rotaciones, así como el momento lineal tiene que ver con traslaciones a lo largo de los ejes o de cualquier dirección en el espacio. Aquí este operador tiene que ver con rotaciones justamente en el plano XY, que son las variables que intervienen en esta expresión. Estos 4 casos que aquí estamos analizando agotan los ejemplos que normalmente se tratan en los textos, ya sea de mecánica clásica o de mecánica cuántica. Casi siempre uno se concreta a traslaciones en el tiempo, traslaciones en el espacio, rotaciones, pero pues ya sabemos que aquí hay otras constantes que están presentes en la solución que hemos obtenido, pero su interpretación geométrica ya es algo bastante más complicado. Mientras que en las transformaciones básicas, en las simetrías que aquí se han identificado, tenemos que el tiempo se traslada o hacemos traslaciones en las coordenadas o rotaciones en el plano. En el caso de las otras constantes que aquí aparecen, C1, C2, por ejemplo, C4, C5, vamos a obtener transformaciones que mezclan las variables x, y, t de una manera no muy simple, precisamente por la presencia de estas funciones trigonométricas, pero lo que aquí pues de nuevo se puede señalar es que las simetrías que puede tener una lagrangiana o un conjunto de ecuaciones de movimiento son mucho más vastas, mucho más variadas, mucho más complicadas que estos ejemplos que regularmente son los únicos que se tratan con frecuencia en los textos. Y bueno, ya sabemos que las simetrías que podemos identificar pues tienen que ver con cantidades conservadas. Ahora, antes de hablar sobre las cantidades conservadas, podemos ver que la propiedad que se señaló antes acerca de los conmutadores entre los generadores que uno tiene, efectivamente en este caso se satisface. Es decir, por ejemplo, aquí podemos ver que si uno hace el conmutador, si uno calcula el conmutador de la parcial con respecto a x, que es uno de estos operadores diferenciales, lo que llamaba aquí x6, si uno hace el conmutador de x6 con esto que aquí se llama x7, es muy fácil calcular el conmutador de esos operadores. Aquí ya sea que apliquemos algunas reglas que se deducen en los textos de mecánica cuántica o de una manera más elemental, si uno aplica este conmutador a cualquier función. Recuerden que un conmutador significa aplicar primero el operador que está por la derecha sobre la función y sobre lo que se obtiene aplicar el que está de la izquierda y después restar el resultado de hacer la acción de sus operadores en sentido contrario. En este ejemplo el resultado es esto, esta parcial con respecto a y, excepto por el signo que aquí tenemos enfrente. Esto es esencialmente el operador diferencial que se había llamado x8 en la parte anterior. Entonces aquí tenemos efectivamente que hay una propiedad de cerradura, como se le llama en el sentido algebraico. Aquí los generadores que hemos construido precisamente tienen esta propiedad de que los conmutadores entre ellos nos reproducen a los mismos elementos que ya hemos obtenido previamente al encontrar justamente la solución general. Además, el método que aquí seguimos, pues podemos ver que nos da efectivamente la solución más general. Aquí estamos ya obteniendo, sin tener que hacer ninguna suposición acerca de la forma de los generadores, aquí ya estamos seguros de que estamos obteniendo la solución general, lo cual, claro, se simplifica por el hecho de que las funciones que aquí tenemos, la lagrangiana, después de todo, no es algo particularmente complicado, es algo que, como vimos, pues involucra simplemente
pues potencias de la velocidad o de las coordenadas, así es de que pues el cálculo que aquí hemos tratado es realmente muy sencillo. Entonces, para terminar, aquí podemos ver qué cantidad se conserva con la existencia de las simetrías ya señaladas. Por ejemplo, la cantidad que se conserva como consecuencia de las traslaciones en el eje X es esto que está aquí, lo cual se puede verificar utilizando la expresión general para la cantidad conservada asociada con cualquier familia de simetrías variacionales, y para ello necesitamos identificar la función g. Las ecuaciones básicas están dadas arriba. Aquí lo interesante es que lo que se conserva debido a la invariancia relacionada con las traslaciones en el eje X no es exactamente el momento lineal elemental en la dirección X, sino que es algo pues ligeramente distinto. De hecho, recuerden, en este problema la coordenada X no es una coordenada ignorable, sin embargo hay una cantidad conservada relacionada con traslaciones sobre el eje X, hay otra cantidad muy similar relacionada con las traslaciones sobre el eje Y, que es esta última que aparece aquí abajo, que es muy cercana al momento lineal en la dirección Y. De hecho, si el campo magnético se anula, pues esto se reduce a la expresión elemental del momento lineal. Mientras que X7, que como veíamos genera rotaciones en el plano XY, eso nos lleva o está asociado con la cantidad conservada que aquí se da. Esto se reduce a una componente del momento angular si el campo magnético fuese cero, pero si no lo es esto todo lo que se conserva. Y pues de nuevo es algo que obtenemos aquí como un resultado de haber identificado las simetrías variacionales. Ahora, en este ejemplo ya hemos visto que hay 8 generadores independientes que estarían relacionados con 8 cantidades conservadas, pero esas 8 cantidades conservadas son en cierta manera redundantes. Entonces, aunque tendríamos en principio 8 cantidades conservadas, solamente puede haber 4 cantidades que sean funcionalmente independientes de esta clase, y de nuevo eso tiene que ver con que las ecuaciones de movimiento son un sistema de 2 ecuaciones de segundo orden, y por lo tanto la solución general debe de contener tan solo 4 cantidades conservadas que tienen que ver grosso modo con los valores de las coordenadas al inicio, la x y y al tiempo cero, y las velocidades iniciales también al tiempo cero. Entonces cualquier cantidad conservada tiene que ser función de esos datos, y por lo mismo entonces tiene que haber aquí cierta redundancia. Así es de que en muchos casos podríamos pensar que el hallar todas las simetrías puede no ser muy relevante, porque pues tenemos cantidades conservadas que están en cierto sentido en exceso. No necesitamos todas ellas para resolver en forma simple las ecuaciones de movimiento del sistema. Como un último comentario, aquí cabe decir que mientras que cada grupo uniparamétrico es algo trivial, simplemente en el ejemplo que acabamos de tratar, veíamos que algunas de las transformaciones que se obtienen son traslaciones en el tiempo, traslaciones en el eje X, traslaciones en el eje Y, rotaciones en el plano XY. Entonces allí las cosas son bastante sencillas. De hecho, es lo que se llama pues ejemplos de un grupo abeliano. Cuando se considera el grupo completo de las simetrías variacionales de una lagrangiana, ahí uno puede obtener una estructura que es realmente muy interesante. Y como un ejemplo de lo interesante que puede resultar, pensemos lo que ocurre con el grupo de rotaciones en el espacio tridimensional. En las lecciones pasadas habíamos hablado del cuerpo rígido y habíamos visto que su espacio de configuración tiene que ver con el grupo de rotaciones en el espacio tridimensional, y este grupo tiene una estructura bastante curiosa. Habíamos visto que pues se puede representar todo el grupo por una bola de radio pi que tiene ciertas propiedades de conexidad bastante curiosas, diferentes a lo que tenemos en el espacio euclidiano, y algo similar puede ocurrir en otros casos. Entonces, en muchos ejemplos es interesante pues no fijarse en los grupos uniparamétricos que se obtienen en forma individual, solamente conservando una de estas constantes, sino que lo más interesante en lo que veíamos anteriormente sería mantener
varias de estas constantes diferentes de cero y ver qué transformaciones se obtienen, y eso entonces va a llevarnos a un grupo que puede tener, como decía, una estructura definitivamente nada trivial, y en muchos casos ese grupo, esa estructura puede ser bastante útil para muchos fines. Esto sobre todo se puede apreciar dentro de la mecánica cuántica. De hecho, en la mecánica cuántica, el tener el grupo de rotaciones involucrado en algún problema es algo de enorme utilidad, porque eso dice mucho acerca de los estados, las funciones de onda en general o de la evolución del sistema. Pero bueno, aquí no estamos haciendo mucho énfasis en ese aspecto. Pero pues aquí está hecha la observación, y bueno, el estudio de estos detalles pues involucra el conocer un poquito más a fondo la teoría acerca de estos grupos que se conocen como grupos de Lie, L y E, que bueno, es justamente el formalismo que resulta de utilidad para entender la estructura que aquí surge. Bueno, entonces, como siempre, espero que lo anterior resulte entendible. Muchas gracias por la atención, como siempre, y hasta la próxima.